Antes de entrar en materia, quiero dirigirme a ti desde la honestidad y el cariño. Este vídeo no nace del deseo de polemizar ni de herir sensibilidades, sino de la pasión por comprender nuestro pasado y compartir lo que la historia puede decirnos hoy. Respeto profundamente las creencias que dan luz y consuelo a tantas personas. Mi propósito no es desmontarlas, sino ofrecer con humildad los datos y evidencias que tenemos para que puedan explorarse y pensar libremente. Uno de mis lemas es este: Historia Veritas in Tenebris, de Horacio. Jesús es probablemente el personaje más conocido de todos los tiempos, pero esta fama no se debe a sus propios méritos, sino a la labor de la Iglesia cristiana. Ha sido esta institución la que durante 2000 años ha llevado el nombre de Jesús al estrellato más absoluto, y para ello los fundadores de la Iglesia copiaron los elementos más exitosos de todos los tiempos, los ingredientes con los que se crean los mitos colectivos, los héroes de masas. Al encontrarse con el relato que circulaba sobre un profeta, un hombre humilde pero carismático, y entusiasmados por esa narrativa, la adornaron con los atributos que caracterizan a las figuras de culto. Fue así que crearon el mito de Jesucristo. Moisés, Buda, Confucio, Jesús, Mahoma son cada uno de ellos el eje de una tradición gigantesca con millones o miles de millones de seguidores. Todos han dejado una huella profunda en leyes, moral, filosofía, política o arte. Pero si hablamos de alcance global, de presencia simbólica, de impacto duradero, hay uno que sobresale: Jesús. Lo encontramos en iglesias de todo el mundo, en los rincones más alejados, en museos, películas, crucifijos, grafitis, libros, canciones y hasta en memes. Su imagen ha sido replicada más que ninguna otra y su historia ha moldeado no solo religiones, sino imperios enteros. ¿Cómo llegó a ser tan grande? ¿Cómo se construyó su mito? Aunque pueda parecer lo contrario, la vida de Jesús es un misterio, y de él no sabemos nada más que lo que nos cuentan los 4 evangelistas, Marcos, Mateos, Lucas y Juan, y lo que nos cuenta Pablo en sus cartas, todo ello recogido en el libro llamado Nuevo Testamento. Ninguno de ellos conoció personalmente a Jesús, de hecho todos escribieron décadas después de su muerte. El Evangelio de Marcos fue escrito entre los años 65 y 70 después de Cristo, esto es unos 35 años después de los hechos que cuenta. El de Mateo fue escrito aproximadamente entre los años 70 y 80, el de Lucas alrededor de los años 80 y 90 y el de Juan entre los años 90 y 100. Hay quienes quieren ver en los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, más fuentes escritas, pero no hay evidencia directa de que los conocidos como evangelios apócrifos de Tomás y de Felipe fueran escritos por estos apóstoles. Y las investigaciones sugieren que no, que en realidad son textos de los siglos II y III después de Cristo. Aparte de estos textos, solo hay 2 fuentes que nos hablan de Jesucristo, y son: 1. Tácito, en Anales, libro 15, capítulo 44, donde dice: Christus, de quien viene el nombre, sufrió la pena extrema bajo el procurador Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. Nada más. Y 2. Flavio Josefo, en Antiquitates Judaicae, en 2 pasajes. En el pasaje 1 se lee sabio maestro crucificado por Pilato, y en el pasaje 2, en el que menciona a un Jacobo como hermano de Jesús llamado Cristo. Nada más. En ambos casos se trata de fuentes indirectas. Estos autores escribieron décadas después de la vida de Jesucristo y no dicen más que fue ejecutado por Poncio Pilato. Por tanto, no nos sirven para conocer los detalles de su vida ni para atestiguar nada de lo que se lee en el Nuevo Testamento. Es más, en el caso de Flavio Josefo, ni siquiera podemos estar seguros de su autenticidad, puesto que muchos expertos la ponen en duda. Hay otras 2 fuentes indirectas a las que los defensores de la historicidad de Jesucristo les gusta referirse, y son Suetonio en la vida de Claudio y Plinio el Joven en su carta a Trajano. Pero estas fuentes, ambas del siglo II, no hacen más que mencionar aquello de lo que la gente habla, por lo que no se deben considerar como referencias a la existencia real de Jesucristo. Simplemente son fuentes que nos hablan de que la gente ya invocaba a Cristo como a un Dios, por lo que estas fuentes solo sugieren que hacia finales del siglo I los chismes, las leyendas urbanas y los dichos sobre Jesús ya eran populares y el mito se estaba consolidando entre las gentes. En cuanto a la arqueología, se ha intentado aportar evidencias, pero la lista de fracasos es igual de larga.
De todos los restos arqueológicos que se han pretendido mostrar, tan solo hay dos que presentan una inscripción que podría identificarse con Jesús. El primero es el Titulus Crucis. El Titulus Crucis es el supuesto cartel que estuvo en la cruz de Jesús con la inscripción Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, como lo narrado en los Evangelios, donde se dice que Pilato hizo poner un letrero en hebreo, latín y griego con la causa de la condena. Aunque la veneración del Titulus en Roma se remonta al siglo VI y se dice que fue hallado por Santa Elena en el siglo IV durante su peregrinación a Jerusalén, algunos estudiosos han detectado que las formas lingüísticas son plausibles para el siglo I, aunque no concluyentes. Los argumentos en contra son apabullantes. 1. Las pruebas de carbono 14 realizadas en 2002 dataron la madera entre los siglos X y XII, lo que descarta su origen en el siglo I. Y 2. El estilo de las letras y la manera en que se presentan los idiomas, sobre todo el uso del hebreo o arameo, no se corresponde claramente con lo esperable en un documento oficial romano de la época. Esto demuestra que la pieza podría ser parte de una manufactura devocional medieval, hecha con la intención de recrear lo descrito en los Evangelios. El culto a las reliquias fue intenso en la época medieval y no faltaron fraudes piadosos. No hay mención del Titulus Crucis en fuentes anteriores a las medievales, por lo que se trataría de una construcción posterior para legitimar el prestigio de ciertas iglesias. El segundo objeto es el osario de Jacobo, que apareció en 2002 y a punto estuvo de sacudir los cimientos de la historia cristiana. Una urna funeraria con una inscripción en la que se lee Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. No obstante, poco después de hacerse público, el osario fue objeto de una gran controversia. Se acusó a su propietario, Oded Golan, de falsificar parte o toda la inscripción. El juicio en Israel duró casi una década. Golan fue absuelto de falsificación en 2012, pero el tribunal no pudo determinar si la inscripción era auténtica en su totalidad o si había sido modificada. Todo parece apuntar a que la parte que menciona hermano de Jesús había sido añadida más recientemente, mientras que Jacobo, hijo de José, sería original. Pero además el osario presentaba otros problemas para verificar su credibilidad: la falta de contexto arqueológico. El osario apareció en el mercado de antigüedades sin procedencia clara ni excavación documentada. Esto debilita cualquier argumento a su favor desde el punto de vista académico. Además, es importante resaltar que nombres como Jacobo, José y Jesús eran extremadamente frecuentes en el siglo I, por lo que esta coincidencia no prueba que se trate de los personajes del Nuevo Testamento. En definitiva, no hay ni una sola evidencia arqueológica sobre Jesucristo, al menos ninguna directa. No existe ninguna evidencia arqueológica identificable que se pueda asociar con certeza a Jesús de Nazaret. No hay huesos, objetos personales, inscripciones con su nombre, ni menciones contemporáneas en papiros o tablillas de su época. Nada material. Y eso, para una figura tan influyente, resulta chocante a ojos modernos. En resumen, ninguna fuente conservada es directa, en el sentido de haber sido escrita por testigos oculares identificables o por Jesús mismo. Los cuatro evangelistas, Tácito, Josefo, Plinio, Suetonio, todos escriben décadas después de los hechos, y ninguno conoció a Jesús personalmente. Lo más cercano que se tiene son las cartas de Pablo, escritas unos 20 años después de la crucifixión, y aún así Pablo nunca conoció a Jesús en vida. Él mismo lo dice: su conocimiento es teológico, no biográfico. Entonces, ¿por qué la mayoría de los historiadores lo consideran una figura real? Para convertir la figura de Jesús en histórica, los investigadores usan un criterio que no se basa tanto en la arqueología como en la historiografía textual comparativa, que es lo habitual para personajes no poderosos del mundo antiguo. Por ejemplo, tampoco tenemos restos arqueológicos de Sócrates, ni manuscritos escritos por él, ni una biografía contemporánea. Todo lo que sabemos de él viene de Platón, Jenofonte y algunos críticos posteriores. Y sin embargo, pocos dudan de su existencia. En el caso de Jesús, lo que convence a muchos expertos es que los textos cristianos más antiguos, como los Evangelios o las cartas paulinas, no parecen estar escritos como mitología pura, sino que contienen detalles que indican que el autor creía estar narrando hechos reales, aunque interpretados teológicamente.
Pero el simple hecho de que durante siglos nadie se atreviera o pudiera cuestionar la existencia de Jesús, en mi opinión ya es un dato histórico significativo en sí mismo. No por falta de razones, sino por el peso cultural, político y religioso que implicaba. El primer gran giro en esta duda histórica no viene de la arqueología ni de la filología, sino del auge del pensamiento crítico durante la Ilustración, sobre todo en el siglo XVIII. Ahí es cuando algunos pensadores como Rein Marus o Voltaire empiezan a cuestionar los relatos evangélicos, no como herejes, sino como racionalistas. Luego, en el siglo XIX, con el desarrollo del método histórico crítico alemán, surgen figuras como David Friedrich Strauss, que en su vida de Jesús argumenta que muchos episodios del Evangelio eran mitos más que hechos históricos. Más adelante, en los años 60 y 70 del siglo pasado, autores como G. A. Wells y luego Robert M. Price o Richard Carrier retoman el argumento con nuevas herramientas: el análisis comparativo de mitologías, estudios lingüísticos y crítica literaria más sistemática. Y en general lo que dicen es, si este fuera cualquier otro personaje del mundo antiguo, con estas fuentes nunca se le aceptaría como histórico. Lo sospechoso es que la duda llega muy tarde, cuando ya el personaje está totalmente arraigado en la civilización. Y eso cambia por completo las reglas del juego, porque dudar ahora no es solo una cuestión académica, es casi una herejía cultural. Pero la historia no es lo que crees, es lo que puedes demostrar. Y ahí se empieza a ver lo que podríamos llamar el privilegio histórico de ciertos personajes. Veamos un ejemplo potente: Rómulo, el fundador mítico de Roma. Las fuentes más antiguas sobre él, como Tito Livio o Plutarco, también escriben siglos después de su supuesta vida, igual que pasa con Jesús. Se le atribuyen milagros, una concepción sobrenatural, una muerte misteriosa, una ascensión divina. Pues bien, ningún historiador serio moderno cree que Rómulo existiera realmente. Lo ven como una figura simbólica construida a posteriori para dar legitimidad al origen de Roma. No hay pruebas arqueológicas directas de él, ni documentos contemporáneos, ni restos físicos, y sin embargo nunca ha tenido ni una fracción del debate que ha generado Jesús. Otro caso curioso es el de Zaratustra o Zoroastro, también atribuido a un pasado antiguo, también reverenciado como un sabio espiritual, pero su existencia real es muy incierta. La mayoría de especialistas acepta que existió alguna figura original, pero muchos aspectos biográficos son imposibles de verificar. Y lo curioso es que aquí sí se admite sin pudor que no sabemos casi nada de él. El caso de Buda, o más precisamente de Siddhartha Gautama, es aún más fascinante porque se parece muchísimo al caso de Jesús en muchos aspectos, pero el enfoque académico y cultural hacia él es completamente diferente. Primero, hay que decir que tampoco existen pruebas arqueológicas directas de la existencia de Buda. Lo que hay son reliquias veneradas, como los presuntos restos óseos o los lugares sagrados, pero nada que podamos considerar evidencia individual o contemporánea. Los textos budistas, como los sutras, fueron redactados siglos después de su muerte y se llenan de elementos legendarios: nacimiento milagroso, tentaciones, iluminación, seguidores, discursos. Hasta su muerte tiene tintes míticos. Ahora bien, ¿se cuestiona su existencia histórica? Mucho menos que en el caso de Jesús. La mayoría de los estudiosos, incluidos aquellos que no son budistas, aceptan que existió un maestro religioso histórico en torno al siglo VI o V a.C. en el noreste de la India. Lo que se pone en duda es todo lo demás: su biografía detallada, su enseñanza literal, su vida como la narran los textos. Es decir, se distingue claramente entre el Buda histórico y el Buda mítico, y esto se acepta sin escándalo. ¿Por qué esta diferencia con Jesús? Porque no es solo un personaje histórico, sino un pilar cultural, religioso y emocional. Cuestionarlo es como sacudir los cimientos de siglos de pensamiento occidental. Por eso, cuando los historiadores abordan su figura, lo hacen con un grado de precaución y reverencia que no aplican casi a ningún otro personaje. El budismo, aunque muy influyente, no colonizó el pensamiento académico moderno como sí lo hizo el cristianismo en Europa y América. No hay presión ideológica en Occidente para probar que Buda existió.
Por eso, los investigadores pueden decir con tranquilidad sí, seguramente hubo un maestro, pero los detalles son pura elaboración posterior. Y punto. Entonces la pregunta se vuelve muy clara. ¿Qué pasaría si el cristianismo no hubiera modelado nuestra cultura durante 2000 años? ¿No se estudiaría a Jesús exactamente igual que estudiamos a Buda o a Zoroastro? Cambiando un poco de perspectiva, a la hora de analizar un personaje como Jesús, ¿no sería lo apropiado plantearse qué habría hecho Roma de un Jesús de Nazaret? Porque estamos hablando del siglo I y estamos hablando de una época en la que el imperio lo dejaba todo escrito. La burocracia, la administración y las fuentes de información romanas son apabullantes y estaban al orden del día. Esto hace que resulte sospechoso que no se haya encontrado ni una mención en los textos romanos de un personaje como Jesús. Por otra parte, encaja lo que se cuenta de Poncio Pilato con respecto a Jesús y su reacción y su forma de tratarlo con lo que sabemos de la forma de actuar de Roma. Roma, con su maquinaria burocrática y su afán por controlar cualquier posible revuelta, documentaba a líderes que pudieran desestabilizar el orden. Por eso la ausencia de menciones claras y contemporáneas a Jesús en fuentes romanas oficiales resulta sospechosa. Sin embargo, otros historiadores sugieren que Jesús, según las fuentes cristianas, no habría sido visto como una amenaza política seria para Roma, más bien como un predicador local con pocos seguidores y un movimiento interno judío. Desde esa perspectiva, Pilato, según se narra, pudo haber considerado su ejecución como un trámite para evitar problemas, algo que podría no justificar grandes registros romanos. Así pues, la pregunta sobre qué habría hecho Roma con un líder religioso que genera conmoción es fundamental para entender la escasez de evidencias romanas directas. Esto genera una paradoja, sin embargo. Si como algunos quieren creer Jesús fue realmente un peligro para el status quo de la sociedad o del gobierno romano, ¿por qué no hay nada en las fuentes administrativas y penales referentes a su juicio? Y si por el contrario no supuso ningún tipo de amenaza y simplemente fue un predicador local como tantísimos otros, entonces ¿por qué Pilato se involucra personalmente y ordena la crucifixión? ¿Un castigo reservado a delitos graves como la sedición? Si realmente existió, desde luego no fue como nos lo cuentan los evangelios, porque el aparato legal y el aparato administrativo de Roma nos dicen que no pudo ser una persona de tal envergadura o de tal importancia. Si no lo fue, no tiene sentido que Poncio Pilatos mandara que se lo crucificara, porque eso era una condena reservada a delitos importantes. La cuestión que propongo es historicista y es simple. Si Jesús era solo un agitador menor, la sobreactuación romana parece exagerada, como si el relato quisiera dotar de importancia a un personaje pequeño. Esto, por tanto, podría estar indicando que se trata de una construcción posterior para justificar la crucifixión y darle sentido al sacrificio, además de crear la figura del mártir y propiciar el mito de la resurrección. Hay historiadores que aseguran que el hecho de que en los evangelios se cuente la muerte del héroe en la crucifixión es una prueba de que la historia es verdadera, puesto que los creadores de un mito no querrían incluir en la narración una muerte tan vergonzosa. Es lo que se llama el criterio de vergüenza. Pero en mi opinión, este análisis es fraudulento. En mi opinión, lo que realmente habría sido vergonzoso es que Jesús hubiese terminado su vida siendo viejo y olvidado por las masas, habitando en una humilde choza de una aldea remota en compañía de su esposa y sus hijos. Ese es el tipo de final que ningún creador de mitos quiere para su héroe. Es por eso que la idea de la crucifixión es todo lo contrario a lo que proponen los historiadores del criterio de vergüenza. De hecho, salta a la vista. ¿Acaso no es el Cristo crucificado el símbolo de mayor fuerza de toda la historia? ¿No es precisamente la imagen a la que se aferran los creyentes con más pasión? El mito de Jesús no es como el de cualquier otra deidad. A él no se lo venera en sus representaciones de hombre bueno, sonriente, rodeado de personas amables o realizando algún maravilloso milagro. La imagen de Jesús es la imagen del crucificado. Y el éxito de la religión cristiana, hay que decirlo, no deriva de las palabras de Cristo, sino del hecho de su crucifixión y luego resurrección.
puesto que de no haber muerto en la cruz y resucitado después, sus buenas palabras y parábolas se confundirían con las de todos los demás sabios venerables del pasado, y su figura no sería sino una más entre la miríada de profetas, santos hombres e iluminados. Es la figura del Cristo crucificado que luego resucita la que le da potencia al mito. La muerte en la cruz y la posterior resurrección es el elemento clave. De hecho, este tipo de mitos gira en torno a la estructura arquetípica del viaje del héroe, un elemento que venimos encontrando desde los tiempos más remotos en el mito de Tammuz Tumutzi, en la antigua Sumeria del siglo XXI a.C., un dios pastor que muere y desciende al inframundo, pero es llorado y parcialmente rescatado por su consorte Inanna. Osiris, en el Egipto predinástico y luego en el Imperio Medio, 2500 a.C., asesinado por su hermano Set, despedazado y posteriormente resucitado por su esposa Isis. Adonis, una figura de origen semita, en torno al 1500 a.C. en Ugarit, que muere cada año y renace en primavera. Baal-Hadad, en Canaán, 1400 a.C., dios de la tormenta que desciende al inframundo tras ser derrotado por Mot, dios de la muerte, y luego es revivido. Zaratustra o Zoroastro en Persia, alrededor del siglo X a.C. según las dataciones tradicionales, aunque discutidas. No muere y resucita como tal en el mito, pero sí predica un dualismo cósmico en el que un salvador mesiánico vencerá al mal y traerá la resurrección de los muertos y la renovación del mundo, idea que influirá muy fuertemente en el judaísmo tardío y en el cristianismo primitivo. Dionisio, en el mundo griego, alrededor del 700 a.C., en los himnos homéricos, es hijo de Zeus, que muere despedazado por los titanes y renace. Atis, en Frigia, Asia Menor, alrededor del 500 a.C., un dios joven que muere trágicamente y es resucitado por la diosa Cibeles. Mitra, de origen indo-iranio, alrededor de 1400 a.C., aunque su forma romana es posterior, siglo I a IV después de Cristo, donde es presentado como un salvador que mata al toro primordial y cuya sangre genera vida. Su culto romano, el mitraísmo, compartió estructuras similares al cristianismo: iniciación, salvación, banquete sagrado. Por último, Krishna, en la India, cuya leyenda fue fijándose entre los siglos IV a.C. y II después de Cristo, también presenta elementos de muerte y resurrección simbólica, aunque con mayor énfasis en la encarnación divina y el retorno cíclico. Los primeros padres de la Iglesia cristiana sabían qué es lo que ha tenido éxito durante milenios, es decir, sabían cómo apelar a la fe del ser humano. Y así, aprendiendo de la larga tradición de las religiones mistéricas, elaboraron la vida y muerte de Jesús. Desde los dioses que morían y renacían en los campos de Sumer, hasta los misterios que prometían salvación en las sombras de Eleusis, los mitos han seguido una misma arquitectura invisible: el viaje del héroe, el sacrificio redentor, el retorno desde la muerte. Los primeros padres del cristianismo no inventaron el molde, simplemente lo llenaron. Supieron leer las viejas claves del alma humana, esas que despiertan fe, devoción y esperanza. Y así, al relato de un predicador judío del siglo I, le dieron la forma que las masas ya reconocían en lo más profundo de su inconsciente. Lo demás, como ocurre con todas las grandes historias, fue repetición, fue rumor, fue tradición, hasta que un día la leyenda se escribió, y al ser escrita se hizo incuestionable. Como tantas veces en la historia, la palabra escrita no solo inventó la verdad, la propagó. Entiendo que habrás visto documentales que afirman lo contrario, que Jesús es un personaje histórico más que demostrado. Pero lo cierto es que muchos documentales no muestran la realidad tal como fue, sino como quieren que parezca. Seleccionan datos, los ordenan, los editan y al final la historia se dobla para encajar en un guión. Yo no hago eso. Yo me limito a exponer los hechos que conocemos y que pueden demostrarse. La historia no es lo que crees, la historia es lo que puede demostrarse.